nos concede. Es un tiempo en el cual nosotros seguimos adorando y esta vez lo hacemos escuchando y en mi caso compartiendo la palabra de Dios. Así que una vez más invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro, Rey Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la bondad que tú concedes a los tuyos de poder escuchar tu palabra. Es tu palabra una guía, es tu palabra la luz que necesitamos. Permítenos, oh Dios Santo y Todopoderoso, el poderla recibir con corazones gozosos, humildes y deseosos de aplicar tu palabra. Sabemos, Señor, que si tú no obras en nuestras vidas, seguiremos igual, pero podríamos pensar que estamos bien. Por eso, Señor, pedimos ante ti, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos tu grandeza, nosotros somos débiles. Que la guía de tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y fuerzas para poder aplicar lo que escuchamos. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Que tu nombre sea exaltado a través de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta recta final de esta primera carta de Juan. Nos quedará pendiente un solo versículo, lo dejaremos para la próxima. Hoy tenemos estos versículos y le he puesto como título Recordando 3 verdades para la carrera del cristiano, o recordando 3 verdades en la carrera del cristiano. La mente humana fácilmente olvida. Es por eso que la Escritura habla de la repetición como un elemento clave para poder tener viva la palabra de Dios. Es decir, somos seres que necesitamos recordar las cosas, que necesitamos que nos las recuerden, que necesitamos estar continuamente en la palabra de Dios. Y así poder estar aplicando la Biblia constantemente en nuestra vida. Es bajo esta importancia que el creyente sabe que la vida cristiana es como una carrera y como tal vive entrenándose en la Escritura. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar contratiempos con sus enemigos, la carne, el sistema del mundo y las tinieblas. Analicemos lo siguiente. Cuando una persona se le menciona una carrera, puede venir a su pensamiento las siguientes opciones. Por ejemplo, la persona puede verse en el podio, en el primer lugar. Esa imagen puede mostrar el deseo de ganar de esa persona, pero también podría ser una imagen ligera, donde no se piensa en el esfuerzo que se requiere para llegar a esa posición. Otro ejemplo podría ser de aquella persona que se desmotiva, porque sabe que para llegar a la meta hay que hacer bastante esfuerzo.
y no está comprometido en hacer esos esfuerzos. Otro ejemplo puede ser de una persona, ese deportista que tiene la actitud de entrenar, tiene la actitud de esforzarse y competir, y tiene el deseo de tener la victoria. 3 ejemplos. Si llevamos esto a la vida cristiana, este ejemplo, pues sería maravilloso analizar lo siguiente, ya en la vida cristiana. Piensa en esto. Es Dios quien te pone en la competencia, es Él, y lo hace soberanamente en la salvación por medio de Cristo. Entonces, Cristo nos guarda de los peligros y desvíos que se puedan presentar en la carrera. Y el Espíritu Santo nos da fuerzas para seguir adelante porque nos cansamos. El resultado para el cristiano es que llegará a la meta final. El cristiano llega o llega. Qué preciosas verdades, ¿no? La cuestión aquí es que hay muchos que dicen que están en la carrera, es decir, afirman que son cristianos, pero ellos mismos se colocaron. Su resultado será que nunca llegarán a la meta final. También aquí es importante afirmar que muchos cristianos, por los afanes de este mundo, olvidan estas verdades tan importantes y pierden su gozo fácilmente, ya que no meditan en estos tesoros maravillosos. El saber que Dios nos salvó, Cristo nos guarda, el Espíritu Santo nos da fuerzas para llegar a la meta final. Y aunque el enemigo, la carne y el mundo desean hacernos tropezar, el Dios Trino se encargará de que lleguemos a la meta final. Así que la carrera está ganada para un hijo de Dios, pero esto no nos deja sin responsabilidad, ya que, como decíamos, al hombre se le olvida fácilmente enfatizar en la palabra de Dios, y más bien nosotros debemos una vez más llamar a que recordemos estas verdades para que clamemos al Señor y recibamos nuevas fuerzas y sigamos avanzando en la carrera de la fe. Así que en esta sección el apóstol Juan recuerda tres verdades, de las cuales él ya ha estado hablando en esta carta. Es decir, no es algo nuevo, por eso estamos afirmando un recordatorio de estas verdades. El objetivo, recordemos, de esta carta es traer seguridad, fortaleza, crecimiento al creyente. No solamente para la época del apóstol Juan, sino también para nuestra época. Miremos entonces nuestro pasaje. Tengamos presente una vez más el versículo 18. Versículo 18 de nuestro pasaje central, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una vez más, Juan ya ha estado hablando de esto en el desarrollo de su carta. Por eso, el primer recordatorio es que el cristiano tiene victoria sobre el pecado. El cristiano tiene victoria sobre el pecado. Ese es el primer recordatorio. Punto número 1, el cristiano tiene victoria sobre el pecado. Miremos cómo esta sección de la carta del apóstol Juan nos ayuda a comprender cómo es la vida del creyente en su carrera de fe. El pasaje comienza trayendo seguridad a sus lectores
cuando utiliza la palabra sabemos. Sabemos. Después de esa seguridad que se enlaza con el nacimiento de nuevo, y como tal el resultado es que esa persona que ha nacido de nuevo ya no vive practicando el pecado. El Señor le guarda, Satanás no le toca. Desarrollemos esta idea que nos presenta aquí la palabra de Dios. Miremos todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de nuevo, reflexionando en lo siguiente. Una persona que ha sido rescatada por Cristo tiene una nueva vida, es decir, su vida pasada ha quedado atrás. Si analizamos eso bajo la otra cara de la moneda, las personas que no tienen a Dios viven esclava del pecado, andan en oscuridad espiritual y no tienen entendimiento de las cosas de Dios. Las personas que no tienen a Dios son enemigos de Dios. Viven de forma insolente y rebelde, ya que están bajo el dominio de las tinieblas. Lo triste de todo esto es que aquellos que están en tinieblas piensan que son libres, que no tienen que seguir, pues, instrucciones, sino más bien ellos se acomodan a sus propias reglas. Y lo más delicado, no observan la necesidad de un Salvador. Pero la Biblia enseña que esas personas que piensan de esa manera no llegarán a la meta, ya que su fin es el lago que arde fuego y azufre. Pero, como hemos hablado en la introducción, hay personas que piensan que caminan con Dios, pero su forma de vida los delata. Dentro de ese grupo, el apóstol Juan ha destacado los falsos maestros de esta carta. Falsos maestros, falsos cristianos. Estos gnósticos de la época, falsos maestros, no tenían una teología adecuada. Por tal razón, su práctica lo llevaba al pecado. Por supuesto, estaban en oscuridad. La cuestión aquí es que debemos enfatizar que la salvación, el nacimiento de nuevo, no es un acto del hombre, ya que muchos pueden pensar de la siguiente manera: yo hago el 50% en mi salvación, y Dios muestra su gracia y Él hace el otro 50%. Así piensan algunos. Otros pueden pensar de la siguiente manera: para que Dios me salve, yo primero debo comportarme bien, y así Dios me va a salvar. Otros pueden pensar de la siguiente manera: la salvación es 99% de Dios y yo aporto el 1% restante. Todo eso que acabé de mencionar es fuera de la Biblia. No es así, no lo es. No es 50 y 50, no es que yo primero me debo portar bien, no es que yo hago el 1%, no. La Biblia es clara, y si una persona piensa así, está engañada, ya sea por su corazón o la influencia de las tinieblas. La Biblia es clara. El salmista, por ejemplo, nos dice en el Salmo 3:8 lo siguiente: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es del Señor, exclusivamente de Él. Entonces, si la salvación es de Dios, esto nos trae el siguiente análisis. Si la salvación es de Dios, esto nos debe reflexionar en lo siguiente. 1.
Si Dios, por medio de Cristo, ha salvado a una persona, ésta ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Si Dios, por medio de Cristo, ha salvado a esa persona, ésta ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Primera de Juan 3:5 nos recuerda lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¡Qué declaración más impactante para aquel que ha nacido de nuevo! Esa persona que ha nacido de nuevo leyendo la Escritura bajo la iluminación del Espíritu Santo, ahora se da cuenta que ha sido libertado, que es libre de esas cadenas que le oprimían el pecado. Así que esa persona que ha nacido de nuevo ya no tiene un parámetro de pecado, ya no vive complaciente con el pecado, ya eso quedó atrás. Como segundo punto de que la salvación es de Dios, y si Dios ha obrado por medio de Cristo, podemos analizar lo siguiente: esa persona que ha sido salvada ahora busca la santidad obedeciendo la palabra en amor. Ahora busca la santidad obedeciendo la palabra en amor. Ten presente lo siguiente: una persona que ha sido transformada busca la santidad. Sin ser transformada no es posible. ¿Lo intentará? Sí, lo intentará, porque el religioso lo intenta, pero no es posible que pueda perseverar. No es posible, ya que esto es una obra de Dios. Dios no se equivoca, Dios es inmutable. Primera de Juan 5:3 nos dice lo siguiente sobre la búsqueda de la obediencia en el amor. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si ves cómo cambia el panorama, una persona que no tenía a Dios, no le interesaban las cosas de Dios. Ahora que ha llegado a Dios porque Dios lo colocó allí, si ponemos una vez más el lenguaje de la carrera, la persona no ve sus mandamientos como gravosos, como una carga, sino realmente esa persona busca de corazón obedecer y deleitarse en su palabra. Así que en el interior de esa persona hay un deseo sincero de obedecer la palabra. Aunque muchas veces las circunstancias parezcan diferentes, su corazón está inclinado al Señor en humildad y amor. Tercero, estamos hablando que la salvación es del Señor, y si Dios nos ha salvado, hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Si Dios por medio de Cristo ha salvado, entonces esa persona va a perseverar. Esa persona va a perseverar. Filipenses 1:6 así nos lo recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es que la obra es de Dios, la obra es del Dios Trino, que por pura gracia ha rescatado a pecadores. Esos pecadores deben entender y deben recordar estas verdades. La vida cristiana es una carrera. El objetivo es estar con Cristo por la eternidad. Esa carrera comienza cuando la persona reconoce su estado espiritual. Allí comienza la carrera. Reconoce su estado espiritual y va en arrepentimiento y fe a Cristo.
Allí se inicia la carrera, pero esa carrera tiene efectivamente obstáculos. Hay que decirlo, la Biblia lo presenta, hay obstáculos. Pero es Dios, el Dios Trino, quien da las fuerzas. Así que ni siquiera las fuerzas provienen de uno. Hemos sido salvados y pensamos que esas fuerzas provienen de nosotros. No, esas fuerzas provienen de Dios, del Dios Trino. Es importante también señalar lo siguiente para que no se presenten interpretaciones inadecuadas de este versículo que estamos mirando. El vivir con un corazón agradecido al Señor no significa que el cristiano no peque, ya que la misma carta de Juan expresó que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí ves? Mira qué importante es poder ver los pasajes a la luz de su contexto y a la luz de la misma carta, porque entonces alguna persona diría, y bueno, se me está diciendo que he nacido de nuevo, pero reconozco que peco, o sea que entonces no he nacido de nuevo. No. Lo que se nos está diciendo allí es que una persona que es nacida de nuevo necesita continuamente, constantemente acudir a su abogado. Porque la misma carta nos dice eso. ¿Lo recuerdan? Que se nos presenta a Jesús como nuestro abogado, el abogado de los creyentes. Él está haciendo una obra de intercesión por los suyos. ¿Qué hemos hecho para que nos coloquen semejante abogado? Esto es pura gracia. El punto es el siguiente: un patrón de justicia caracteriza a los redimidos, mientras que un patrón de injusticia caracteriza a los que no son redimidos. Un nacido de Dios nunca puede volver a un patrón continuo de pecado, ya que es el Señor quien lo guarda. Esto debe quedar muy claro. Un nacido de Dios nunca puede volver a un patrón continuo de pecado, porque es el Señor quien lo guarda. Lo que sucede es que hay personas que parecen cristianas, pero realmente no lo son, ya que su cristiandad es solo pura apariencia. Ahora, también este versículo 18 termina con una declaración diciendo que el maligno no le toca. El maligno no le toca. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente: que como Dios ha rescatado a esa persona por medio de Cristo, ya no volverá a ser esclavo de Satanás. Ya no volverá a la oscuridad, ya no andará en tinieblas, porque Dios es el que lo ha rescatado. Muchas personas piensan que un cristiano puede ser poseído por un demonio o por demonios, pero eso no hace parte de las Escrituras. Muchas personas piensan que deben combatir al demonio decretando y declarando, pero el llamado de las Escrituras es a resistir, porque el tentador lo que hace es hostigar y tentar al cristiano. Recordemos que para el cristiano, pues gracias a la obra de Cristo, el poder de Satanás ha quedado limitado. Además, ahí está nuestro Señor Jesús. Él es el buen pastor que protege a sus ovejas. Así que sí, los cristianos pasamos por esas hostilidades del enemigo, como le pasó a Job o también en el caso de Pedro.
hay hostilidades. Pero estos dos personajes, haciendo referencia a Job, a Pedro, en medio de sus luchas, el Señor le fortaleció para afirmar su relación con Dios. Pero debemos tener cuidado porque las enseñanzas no bíblicas de estos tiempos han hecho que la persona vea en todo lado al diablo y así deja su responsabilidad de pecado, porque la culpa del diablo, mía no es, fue el diablo, ¿no? Todo es culpa del diablo y así se la pasa a la persona. Esa persona que vive estresada, acusando a los demás y no asumiendo sus debilidades, más bien se concentra en criticar todo y sale a la luz la murmuración. Este ejemplo se ha escuchado, vale la pena una vez más repetirlo, ¿no? La persona dice que no puede dejar el adulterio porque tiene un espíritu de adulterio y necesita ser liberada. Lo que ocurre es que aparentemente muchas veces la liberan y siguen con ese mismo patrón. ¡Qué tristeza! Pero la Biblia es clara. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas. Es que así lo dice la Biblia. Romanos 6, 20, 23 afirma: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira el énfasis que podemos tener de esos versículos, el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Quién lo hizo? ¿Fue que entonces esa persona se empezó a comportar bien? No, fue que Dios obró. ¿Para qué? Para que caminemos ahora sí en santificación. Ahora sí en santificación porque Dios nos libró de esas cadenas del pecado. Así que esta verdad también es importante tenerla presente y recordarla, que en Cristo hemos sido liberados, hemos sido libertados. Ya el enemigo no es nuestro Padre, no es ahora por pura gracia. Nuestro Padre es Dios, quien nos rescató de ese estado tan lamentable como lo es el pecado, como lo es ser enemigo de Dios. Recuerda que una persona sin Cristo no se percibe pecadora, ya que está en oscuridad, está en tinieblas. Una persona sin Cristo no ve la necesidad de salvación, ya que confía en sus propias fuerzas. Una persona sin Cristo desea ganar el mundo, ya que no le interesa lo espiritual, sino se concentra más bien en lo material. Es por eso que esa persona necesita una obra de gracia. De lo contrario, seguirá pensando que está bien. La persona sin Cristo no se da cuenta. Piensa que todo alrededor está bien. Piensa que el problema es de los demás. Por eso necesita la obra de Dios. De lo contrario, todo sigue igual. El cristiano, en cambio, siempre está buscando cómo fortalecer su relación con el Señor. Aunque hay situaciones que afronta, sabe que las fuerzas provienen de Dios.
Muchas veces pareciera que la persona dice, yo ya no puedo más, estoy en una situación muy difícil, pero en medio del problema, esa persona va recibiendo la ayuda de Dios y la fortaleza. Ahora es que muchas personas piensan que todo esto es así, automático. Ay, estoy mal, venga a ver, voy a orarle al Señor y ya. No, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y en la medida que van pasando esas situaciones, esa persona se va fortaleciendo en el Señor. Pasemos al siguiente versículo, al versículo 19 de nuestro pasaje central. Y aquí vamos a identificar otra verdad. Recordemos que la primera verdad que hemos afirmado tiene que ver con la victoria contra el pecado. Victoria con el pecado. Y a partir de allí desarrollamos todo lo que significa nacer de nuevo y que en el Señor estamos guardados. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Miremos entonces esta segunda verdad. ¿Cuál es? Que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Bueno, y aquí se nos dice que solamente hay dos opciones, ¿no? El reino de Cristo o el reino de las tinieblas. No hay más. O estamos con Dios o estamos sin Dios. No hay puntos intermedios. Es el hombre el que quiere acomodarse. Pero solamente tenemos o el reino de Cristo o el reino de las tinieblas. Nosotros los hijos de Dios debemos observar con gran asombro que gracias a la obra de Cristo, los creyentes tenemos vida eterna. También que nuestras oraciones son escuchadas, son contestadas, que tenemos victoria sobre el pecado y que tenemos la certeza de pertenecer a Dios. Mira una vez más, medita en lo siguiente. Gracias a la obra de Cristo, los creyentes tenemos vida eterna. Estamos en este mundo, ¿no es cierto? Entonces presentamos oraciones. Esas oraciones son escuchadas, son contestadas. Tenemos victoria sobre el pecado. Todo eso nos da la certeza que le pertenecemos a Él. La Biblia enseña muy claramente que los cristianos están en este mundo, pero no pertenecen al sistema de este mundo. Juan 15:19 dice, Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí nos queda claro que el cristiano no hace parte de este sistema del mundo. Una vez más, marcamos lo que hemos mencionado. Si Dios nos eligió, si Dios nos rescató, no le pertenecemos al sistema del mundo. Así que una persona que dice que es cristiana, pero sus gustos están en lo temporal, en todo lo que ofrece este mundo, no es cristiano. Pero entonces surgiría la pregunta, ¿cómo debe vivir el cristiano en este mundo? ¿Cómo debe vivir? Bueno, la Biblia nos dice como extranjeros y peregrinos. Así debemos vivir, como extranjeros y peregrinos.
Primera de Pedro 2:11 nos dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El cristiano entonces reconoce que este mundo es temporal, que la maleta que tiene debe ser ligera, ya que está en una carrera y que todavía no ha llegado a su morada celestial, ya que comprende que su ciudadanía es celestial, no es terrenal. Filipenses 3:20 dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sin duda, estas verdades de las Escrituras nos permiten poder entender qué significa que nosotros no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a ese sistema. Mira, es la misma Biblia la que nos enseña cómo debemos vivir en el mundo. No estamos huérfanos de tener esa información. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Esto es alentador para el creyente. Estas no son verdades efímeras que se las lleva el viento, son verdades eternas, ya que provienen del Dios todopoderoso e inmutable. No hay sombras de cambio en él. Pero pues se nos dice allí también que el mundo está bajo el maligno, nos dice allí el pasaje. Es decir, el perverso sistema del mundo es hostil a Dios y por supuesto es también hostil a los creyentes. Esto nos genera una advertencia, ya que la Biblia nos llama a estar alerta y no estar contaminados con la mundanalidad. Santiago 4:4 es muy claro en ello. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es una advertencia. Recuerda, los hijos de Dios debemos ser advertidos, recordados y alentados. Pero también vale la pena señalar lo siguiente: si en algún momento ese creyente empieza a mostrar algunos signos con el mundo, ¿sabes qué hará ese creyente? Se arrepiente de su pecado y corre a Cristo. Porque una vez más, el creyente ahora sabe cuál es su condición. Sabe que todavía lucha con el pecado. Entonces se arrepiente y corre a Cristo. Buscará al Señor para recibir ese perdón, recibir fuerzas y seguir adelante con su relación en Cristo. Y así va avanzando en esa carrera, la carrera del creyente. Pero vale la pena señalar algo aquí adicional antes de ir al siguiente versículo, el versículo 20. Es que el creyente también debe comprender que su carne no quiere ir a la confesión del pecado. A la carne le cuesta reconocer que ha pecado contra Dios. A la carne lo que le gusta es que le exalten, la gratificación propia. Allí hay un punto
nuevamente de advertencia. La carne no quiere darle la gloria a Dios, pero como esa persona ha nacido de nuevo, entonces sabe que esta carrera es una lucha, y una lucha diaria y constante, y que tiene que tomar la armadura de Dios. Bueno, esos medios que Dios ha dejado para poder batallar, porque si no, la carne quiere tomar ventaja. Siguiente versículo, el versículo 20, para que miremos una nueva verdad que sería la tercera. Versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, miremos rápidamente. La primera verdad fue victoria sobre el pecado. Esa fue la primera verdad. La segunda, que le pertenecemos a Dios. Y esta tercera verdad nos muestra la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Ahí están tres verdades que debemos recordar. Si miramos el inicio de esta carta, cuando el Señor nos permitió trabajarla y comenzar, en Primera de Juan 1, del 1 al 4, se nos habla de esa venida del Verbo. Y ahora finaliza con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. El tiempo presente del verbo venido, heco en el griego, indica que Jesús vino y que sigue estando presente. Él sigue estando presente. Así que la fe cristiana no es una teoría. La fe cristiana está enraizada en la verdad práctica de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Puesto que nadie puede saber quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, nos dice la Escritura en Lucas 10:22. Jesús nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero más allá del simple conocimiento, los cristianos, los creyentes, tenemos una unión personal en el verdadero Hijo de Dios, en Jesucristo. La palabra de Dios también es clara en afirmar que la única manera para conocer a Dios es por medio de Cristo. Nadie que no crea en Cristo puede ser salvo, porque no hay salvación aparte de Él. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia advierte de tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos peligrosos, ya que muchas personas afirman a conocer a Dios, pero no saben quién realmente es Cristo. Eso es muy triste. Nadie puede ser salvo sin confesar a Cristo. El problema de los judíos de la época era que no querían confesar el nombre de Jesús como Cristo. No querían confesar ello. Ellos pensaban más bien que ese Mesías vendría con la intención de organizarlos y batallar contra el Imperio Romano, mientras que el mensaje de Jesús fue todo lo contrario.
completamente diferente a los deseos que tenían ellos en ese momento. ¿Y sabes qué? Hoy en día pasa de la siguiente manera, muy parecido, ¿no? Ya que muchos dicen, sí, Jesús es un buen consejero, un maestro digno de imitar. Jesús es un referente histórico. Quizás sí existió, quizás no. Quizás le están dando mucho poder, pero era un hombre común y corriente. Es decir, no ven a Cristo para salvarlos. No ven a Cristo para salvarlos, tristemente. Estamos en medio de un mundo caído donde muchos no confiesan a Cristo y piensan que conocen a Dios. Una vez más, solo Dios puede abrir los ojos espirituales a la persona, ya que la persona sin Cristo anda ciega espiritualmente. Por eso necesita de una obra de Dios. De lo contrario, seguirá así. Esa persona que está ciega espiritualmente no ve el pecado, entonces lo practica. Esa persona no discierne lo espiritual, entonces lo rechaza. No ve el amor de Dios, entonces no anda bajo ese amor que es sacrificial, sino anda bajo el amor superficial del mundo. No ve la necesidad de salvación, entonces obra en sus propias fuerzas. Como decíamos, no ve a Cristo como Señor y Salvador, lo ve como una simple persona nada más. Aquí vemos la importancia de una sana doctrina, de ir a las Escrituras y que la obra del Espíritu Santo ilumine los corazones para comprender estas verdades. Esto también es muy importante enfatizar. Hay que ir a las Escrituras, pero en dependencia del Espíritu Santo, ya que de lo contrario tendremos dificultades en comprender y aplicar. El sistema que se nos ha enseñado es como si tuviéramos lecciones, clases. Ese es el sistema que se nos ha enseñado. Pero cuando vamos a la Biblia, el sistema nos muestra dependencia de Dios para poder comprender lo que leemos y así poderlo vivir. Pensamos que ya leímos, ya entendimos, pero el problema es que ya leímos y no aplicamos. Pero una vez más, esto es pura gracia de Dios, porque tú podrías salir y hacer las cosas, pero posiblemente mañana se te olvidan y mañana seguirás con el mismo parámetro de queja, de orgullo, de murmuración y todo seguirá igual. Somos llamados a la humildad, a dependencia del Señor. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Miremos algunos puntos que nos permiten generar algunas conclusiones de este pasaje. Lo primero, que tenemos claridad en esa conclusión, es que solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. Y nosotros necesitamos crecer en seguridad de salvación. Solo Dios puede salvar y nosotros los creyentes necesitamos crecer en esa seguridad de salvación. Es que caminar en seguridad de salvación es entender que nunca te vas a perder del Señor, nunca. Vivir una vida llena de afanes, ligerezas, no es algo bueno para tener seguridad de salvación. No lo es.
vivir una vida pensando en lo que ofrece el mundo no es lo que la Biblia nos demanda. Y eso no nos trae ninguna seguridad de salvación. Segundo, saber que Dios ha rescatado a una persona pecadora debe llenar de esperanza y consuelo en medio de las luchas que afronta. Saber que Dios ha rescatado a una persona pecadora debe traer esperanza y consuelo en medio de las luchas que afronta. Mira qué interesante avanzar en la seguridad de la salvación, porque en la palabra va a encontrar consuelo y esperanza en medio de las situaciones que se viven, prácticamente a diario. Pero una vez más, si estamos en Cristo, Él no nos va a abandonar. Él no lo va a hacer. Él lo dijo en su palabra y Él no miente porque Él es Dios. Tercero, la necesidad de una buena doctrina es innegable a través de esta carta que estamos desarrollando y estamos en la parte final de Primera de Juan. Estos gnósticos de la época no hacían sino confundir. Y ellos vivían una vida ligera, pero hablaban de Dios con solvencia. Pero vivían una vida ligera, porque no conocían a Cristo. Rechazaban a Cristo como Dios. Recuerda que el corazón es engañoso. El corazón podría decir: qué bueno que me he expuesto estas verdades. Pero se siente satisfecho con decir qué bueno, pero no las practica. El corazón es engañoso. Por eso necesitamos del Señor. Finalmente, miremos los desafíos que nos trae este texto. Los desafíos que nos muestra este texto. Y mencionemos lo siguiente: ¿tu vida cristiana refleja que Dios te ha salvado por medio de Cristo? ¿Tu vida cristiana refleja que Dios te ha salvado por medio de Cristo? Aquí es importante el tener presente los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque es a través de esos frutos que vamos generando esa confianza y esa seguridad de salvación. Lo segundo que nos desafía este texto es que recibir estas verdades sin duda deben traer ánimo al creyente. Deben traer ánimo. Victoria sobre el pecado. Le pertenecemos a Dios y conocemos quién es Cristo. Qué verdades tan poderosas de las Escrituras. Pero ¿estás listo para vivir bajo esas verdades en tu iglesia local y con las personas que no conocen a Cristo? ¿Estás listo? Recuerda lo que nos ha dicho Juan en esta carta. Estas verdades que hemos visto en estos capítulos se deben vivir en el amor. De lo contrario, todo quedará en palabras. Porque es muy fácil pensar en el amor y aplicarlo con el amor del mundo. Es muy fácil hablar de la paciencia, pero aplicar las cosas con la paciencia del mundo, o sea que no sirve, ¿no? Porque así muchas veces actuamos. Recibimos las cosas, sí, el amor de Dios, pero en la práctica nos vamos es al amor del mundo.
Y es interesante también analizar lo siguiente en el desafío de este pasaje. Y es, ¿cómo estás aplicando lo que recibes de la palabra? ¿Te has puesto a preguntar por qué muchas veces te quedas corto en la aplicación? ¿Ya te has preguntado eso? ¿O has dejado que los sermones sigan y sigan y sigan? Y tú puedes decir, qué bueno lo que dice la palabra de Dios, qué bueno lo que he recibido hoy. Pero ¿te has preguntado por qué cuesta la aplicación? ¿Te estás dando cuenta de la necesidad de recordar entonces la palabra, que estas verdades sean recordadas y que también se nos sea recordado la dificultad que hay en la aplicación para que podamos correr a Cristo? Pero también te estás dando cuenta del peligro que tenemos en escuchar y no hacer nada. ¿Te estás dando cuenta de eso? Hay un peligro en escuchar y no hacer nada. Recordemos que el cristiano, el genuino, es llamado a hacer luz en donde está. En su iglesia, en su familia, con los que comparte en medio de un mundo caído. Mira todas estas preciosas verdades. Y no sé si tú te puedes dar cuenta que estar sin Cristo es realmente doloroso, terrible. Estar sin Cristo es realmente un estado lamentable. Como hemos dicho, que las salvaciones del Señor, lo que quedaría es rogar por misericordia, para que el Señor te muestre realmente lo que hay en tu vida. Ruega por misericordia. Pídele al Señor que te muestre el pecado, para que así puedas correr a Cristo. No debemos engañarnos. Una vida ligera no es cristianismo, no lo es. Es el engaño del corazón. Una vida sin amar al prójimo no es cristianismo. Una vida sin obediencia de corazón a la palabra no es cristianismo. Debemos tener cuidado con la ligereza. Por eso debemos clamar al Señor, que el Señor extienda misericordia sobre nuestras vidas. Pero también está el llamado a aquel que ha crecido en convicciones de seguridad. Si has crecido, pues muéstralo. Vive a Cristo y comparte de Cristo entonces, porque podrías decir, gracias a Dios, el Señor me está mostrando mi estado. Pero en medio de todo eso sé que es para crecer. Entonces, muéstralo. Vive a Cristo y comparte de Cristo. No olvides estas preciosas verdades. El pecado ya nos enseñorea del cristiano. Le pertenecemos a Dios y sabemos quién es Cristo. Que la gloria sea para Dios. Tomemos un tiempo para poder orarle al Señor.